Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días a Telematutino en este mes 9 de marzo. Como siempre, vamos a comentar la actualidad. También tenemos la participación del ingeniero Iván García, quien es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, muy a tono con la situación actual de la inflación, de los precios y de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. También en una segunda participación, la licenciada Cesarina Fabián de Habitat para la Humanidad República Dominicana también estará con nosotros. Contamos con su compañía. ¿Cuántos temas? Vamos a ver cómo lo comprimimos en 15 minutos o unos más. Yo me alegro, cuando yo escuché el discurso del presidente, me llamó la atención ese punto 3 del arancel cero. Inmediatamente puse un Twitter y al otro día lo comentamos acá, es decir, ayer, de que en sentido algunas medidas eran buenas, pero que esa era peligrosa para el sector productivo. Me alegro mucho que en el día de ayer la oposición, los legisladores de la oposición y también ya sectores productivos llaman la atención de que esa medida del arancel cero para una serie de productos que se elaboran en la República Dominicana, productos industriales o productos del sector agropecuario, usted aplica una tasa cero, un arancel cero, y va a provocar grave dificultad y hasta la quiebra de algunos sectores. Exactamente, Ramón. ¿Por qué se dice eso? Porque sabemos que muchos productos que importamos a la República Dominicana y que algunos que se producen aquí, de donde se importan, esos productos salen más baratos porque tienen subsidio o por otras razones. Entonces, traerlo con arancel cero desplazaría la opción de la producción local. Pero dice el economista Daniel Toribio que el gobierno pretende eliminar aranceles a productos que ya no pagan impuestos por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, mejor conocido como el DERE-CAFTA. Entonces, otra cosa, dice otros legisladores que esto ocasionaría, como ya tú dijiste, una competencia desleal que podría afectar a los productores locales, llevándolo a la quiebra, generando desempleo y contribuyendo a las alzas de los alimentos. Obviamente, la oposición siempre va a estar en contra de las medidas que tome el gobierno, pero cabe destacar que también tienen la responsabilidad de hacer un ejercicio ponderado de esas medidas y cualquier punto que llame la atención, que encienda las alarmas, es la responsabilidad de la oposición también sacarlo a relucir. Por eso tenemos que oír las dos campanas y entonces sacar una conclusión que no es exclusivamente nuestra, sino también de todos los actores involucrados y del pueblo en sentido general. ¿De qué es lo que se trata? De que sean medidas que se puedan mantener en el tiempo, que sean atinadas y ver todos los ángulos. Yo sigo insistiendo que el gran ausente en esas medidas es la clase media, aunque muchos dirán que los combustibles lo usan todos sin excepción, pero lo que se debe... Los países ambicionan a robustecer la industria productiva, la producción nacional, que se hagan más negocios, que hayan más empresas, que se generen más empleos. Ese es el gran reto, porque sabemos que el brazo del subsidio es limitado para este gobierno y para cualquier país del mundo. Y hoy amanecemos, Ramón, con la noticia de que el West Texas Index está a $125 en hora de las 5 o 6 de la mañana. Es decir, que tendremos aumentos en los precios de los combustibles porque el tope era $115. 115. Pero yo quería abundar sobre lo que decía Daniel. Mira, ciertamente hay artículos que entran con tasa cero, pero hay otros que están sujetos a cuotas. Por ejemplo, aquí se puede importar partes de pollos en tasa cero, pero usted no puede importar pollo en sentido general. Es decir, el pollo entero no. Hay cuotas para el pollo, hay cuotas para el cerdo. Llegará un momento en que todas esas cosas entrarán con tasa cero, bueno, y quebrarán los productores nacionales. Pero si usted ahora abre y dice, importen pollos con arancel cero, ¿qué va a ocurrir? Que se va a inundar el mercado de pollo un poquito más barato y se va a beneficiar al consumidor. Pero en 6 meses quiebra la industria avícola. Y otro tanto pasa con la habichuela, con el cerdo, con los productos industriales como la mantequilla, la margarina que se elaboran aquí. Usted puede importar, pero es una cuota.
estamos sujetos todavía a cuotas porque es un proceso gradual, tanto con la OMC como con los Estados Unidos. Hay un elemento aquí también interesante, que me alegro porque yo lo vengo diciendo desde enero, y ahora es que hay una serie de economistas que lo están diciendo. Por ejemplo, ayer Daniel decía en la necesidad de que el gobierno y el Banco Central tomen medidas porque una parte de la inflación es externa, para ir a otra interna. Atandi Daguarre escribió un artículo el lunes titulado "No toda la inflación del 2021 fue importada". Y él dice que el 53% de la inflación es de origen local, por las medidas expansivas muy correctas que hizo el Banco Central cuando se cierra el país, pero que se prolongaron demasiado y entonces eso ha contribuido a la inflación y por eso la República Dominicana es el cuarto país de mayor inflación. Solamente Argentina, Brasil y Venezuela, que ya tenían una alta inflación antes de la pandemia, tienen más que nosotros. Usted tiene Costa Rica con 2 y pico, y la mayoría de los países tienen 2, 3, 4, 5, 6%. Me alegro que ahora es que lo estén diciendo. Ayer José Luis de Ramón escribió un artículo también diciendo lo mismo, pero yo lo vengo diciendo de enero en base a la llamada inflación subyacente. Afortunadamente el Banco Central está recogiendo liquidez, elevó ya el tipo de la tasa de política monetaria, y ya esa parte de la política monetaria sobre la inflación es posible que eso se disipe a lo largo de este año, pero hay un componente externo que es demasiado fuerte y que pesa mucho y que es difícil de manejar, porque por ejemplo usted dice, el pollo está caro, pero no es culpa de los avicultores, es que los alimentos del pollo subieron. El transporte, los alimentos, etc. Entonces, por eso, usted quiere bajar un poquito o controlar, vamos entonces a los insumos. Vamos a quitar el impuesto a los insumos que intervienen en la producción nacional, que es lo que dicen una serie de diputados. Así es, Ramón, mira, pero el Banco Central ha tomado medidas muy certeras desde el pasado año, todo el año 2021, después 2022, y que han surtido efecto. Ahora, el componente más importante que tenemos en estos momentos es la situación internacional, que cada día se pone como un poco más complicado. Yo tendría que esperar los datos de la inflación de febrero para ver cuánto es la inflación subyacente, a ver si todavía pesa el componente monetario. Pero Andy Daguarre, que se había caracterizado por elogiar la política monetaria de este gobierno, dice que el Banco Central debió desde junio del año pasado aplicar las medidas que aplicó a partir de noviembre. Eso no lo digo yo, lo dice Andy Daguarre, que lo respeto mucho como economista. Por otro lado, está en el país el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos, anda con todo un equipo de coroneles y de mayores, y se reunió ayer con el alto mando militar del país. Obviamente que eso tiene relación con los eventos internacionales, pero les tengo una primicia. Ese subsecretario, que es civil, porque en Estados Unidos los funcionarios de la defensa son civiles, se llama Daniel Peck Erickson, almorzó durante 2 horas con Leonel Fernández en Funglode. ¿Qué trataron? No se sabe. Bueno, Ramón, indudablemente que es una visita importante. Se reunió con el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, el señor Daniel Erickson, es subsecretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, y pasaron revista supuestamente de la situación y de las amenazas comunes para la región del Caribe. Yo pienso que es una visita sumamente atinada en estos momentos donde se requiere que los países, no solamente en el tema económico, los desafíos en el medio ambiente, militar, en todo el sentido de la palabra, es importante derechos humanos que se revisen con cierta periodicidad, cada cierto tiempo, para tomar las medidas del lugar. Y hay situaciones que no son comunes a los países del área y que ojalá unificar criterios en ese propio sentido para enfrentarlos.
Mira, por otro lado, hay cuestiones aquí delictivas que uno no las entiende. Y es el caso Discovery, que las autoridades dicen que tenían un año dándole seguimiento al cabecilla que se llama Sucre Rafael Rodríguez Ortiz. Es decir, el señor lo estaban vigilando. Pero después hay otra declaración que dice que ese señor tenía un régimen de terror en Santiago. Y que incluso en una ocasión había una persona que le adeudaba un dinero y él le dio 3 balazos. Ay, Dios mío. Esto se me parece al caso de César el Abusador, que daba golpes, que daba tiros, y por eso le pegaron lo del abusador, pero nada pasaba. Entonces uno dice, si este señor lo venían vigilando un año, ¿cómo usted me dice que él tenía un régimen de terror en Santiago y usted lo dejó suelto durante un año? Te digo, yo te tengo la respuesta. Oh, pero claro, porque con el soborno y la complicidad de autoridades, solamente eso se explica de esa forma, Ramón. Y yo me hago la misma pregunta, si desde hace un año, porque él comenzó supuestamente esas operaciones, que yo todavía no le entiendo, por más que las leo, te le iba a preguntar a ti fuera de cámara cómo se hace eso desde aquí, y la extorsión, son ciberdelincuentes, la extorsión a personas, suprimiéndole el IP de la computadora, y extorsionaban personas en los Estados Unidos. Pero más, él por las redes hacía ostentación de sus bienes, de sus recursos, de grandes sumas de dinero, y uno de ellos llegó a decir que la justicia le quieren quitar lo de ellos. Óyeme eso. ¿Tú estás oyendo, Ramón? Que le quieren quitar sus recursos. No hay otra forma. Dicen que las autoridades dicen ahora que las indiscreciones y los lujos sellaron el colapso de la red de ciberdelincuentes. Es decir, o sea, que también me pregunto, si él se hubiera mantenido en cierta forma discreto, pero aún siendo un delincuente, entonces nunca lo hubieran agarrado. Y después de tener la prueba durante más de un año, ahora es que lo agarran. Es decir, hay muchas preguntas sin respuesta, pero la que más se comprende, la que más lo justifica es, claro, el soborno a las autoridades para que no hicieran lo que tenían que hacer hace tiempo. Yo me temo que como en muchos otros casos, ahí intervino más el FBI que las autoridades locales, como ocurre también en muchos temas de droga, que es realmente la DEA. Por otro lado, ya Rusia comienza a sentir el impacto de las sanciones económicas. Por ejemplo, ya el Banco Central ruso decidió, o el gobierno de Putin, hacer un corralito. Todo ciudadano que tenga depósitos en divisas, en euros y en dólares, solamente puede retirar 10.000 millones de dólares. El resto... ¿10.000 millones de dólares? 10 millones de dólares. No, perdón, 10.000 dólares. 10.000 dólares. 10.000 dólares. El resto o lo deja ahí o lo convierte en rublos. Pero además, los bancos ya no podrán hacer canje de divisas. Si ya el ciudadano ruso no podrá ir con rublos a la banca para que se lo cambie por dólares o por euros. Ya por ahí empieza la cosa. Mientras la agencia Fitch, que es una de las 3 grandes clasificadoras de crédito de riesgo mundial, degradó la calificación de B a C, casi bono basura, y vaticina que Rusia va camino al default, es decir, a que no va a poder cumplir con los compromisos del pago de la deuda externa. ¿Y qué caro le está saliendo a Rusia esa aventura de Putin? Ramón, y eso sin contar de que Estados Unidos dejará de comprar su petróleo y el gas natural a Rusia, y que Alemania planifica en lo que queda del 2022 a diciembre que las operaciones estén en cero. Eso tendrá un gran impacto sobre la economía. Pero también la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, McDonald's, Starbucks se retiran de Rusia. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Que dejen de comer hamburguesas o no. Pero la gran cantidad, la presencia que tenía, es decir, es que estamos hablando que McDonald's tenía 850 restaurantes. Y eso a su vez tenían empleos. Son generadores de empleos. Son marcas mundiales y eso se lleva de cuajo 62,000 empleados, así como a múltiples proveedores que cesan sus operaciones, y ese flujo de negocio era importante para Rusia. Hemos visto cómo las tarjetas de créditos también han salido del sistema, el sistema interbancario mejor conocido como SWIFT,
para las transacciones internacionales, los vuelos aéreos, es decir, no sé si el señor Putin habrá medido el impacto que pudieran tener sus decisiones. Y si la que seguirán teniendo... Si las reservas que él hizo le van a permitir, porque ahí va a haber hambre, ellos están sujetos también a la inflación. Y hasta qué punto él va a poder sostener ese ejército, eso es costosísimo, mantener ese ejército en Ucrania, derrocar el gobierno, poner un gobierno títere y además mantener una tropa en ese país un largo periodo. Vamos a ver si Putin aguanta. Ese fuerte. Ese fuerte, como dice. Así es. Iván García, un hombre importante en estos momentos, porque los comerciantes, a ellos es que les llega. Ellos son los que saben los niveles de precio y son ellos los que a la gente lo critica. Al supermercado por eso dicen la casa del terror, pero no saben que la cosa viene de atrás, hay toda una cadena. No se pierdan la entrevista con Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes.